Trivia Español. Prepárense para un emocionante viaje a través del tiempo mientras respondemos algunas de las preguntas más intrigantes sobre la historia. Empecemos. ¿Cuál fue el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo? El país es Nueva Escocia. ¿En qué año se produjo la Revolución Mexicana? Fue en 1918. ¿En qué año se fundó el Estado de Israel? Fue en 1948. ¿En qué año ocurrió la Revolución Francesa? Fue en 1789. ¿Quién fue el líder del movimiento de independencia de la India? Fue Gandhi. ¿Cuál fue el primer país en colonizar América? Fue España. ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? Fue en 1989. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Fue George Washington. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Fue en 1914. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano? Correcto, es la ciudad de Roma. ¿Qué evento marcó el final de la Segunda Guerra Mundial? La rendición de Alemania. ¿Cuál fue el imperio más extenso de la historia? Era el Imperio Mongol. ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa? Vladimir Lenin. ¿Cuál fue la primera civilización en desarrollar un sistema de escritura? Fueron los sumerios. ¿Quién escribió El origen de las especies? Charles Darwin. ¿Qué evento histórico inspiró la película La lista de Schindler? El Holocausto. ¿En qué año se dio la independencia de los Estados Unidos? En 1776. ¿Quién fue el último zar de Rusia? Nicolás II. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Alemán? Es Berlín. ¿En qué año se fundó la Organización de las Naciones Unidas? En 1945. ¿Cuál fue la última dinastía de China? La dinastía QING. ¿En qué año se produjo la Revolución Rusa? En 1917. ¿Cuál fue el primer país en otorgar la independencia a sus colonias en América? Fue Haití. ¿En qué año se estableció la República Popular China? Fue en 1949. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Inca? Era Cuzco. ¿En qué año comenzó la Revolución Industrial? Fue en 1760. ¿Quién fue el líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos en los 60? Fue Luther King. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Persa? Persépolis. ¿En qué año llegaron los europeos al continente americano por primera vez? Fue en 1492.
¿En qué año se firmó la Declaración de los Derechos Humanos? 1948. ¿Quién fue el primer presidente de la República Popular China? Mao Zedong. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Otomano? Es Estambul. ¿En qué año se fundó la Liga de las Naciones? El año 1919. ¿Cuál fue el primer país en enviar un hombre al espacio? La Unión Soviética. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles? Se firmó en 1919. ¿Quién fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo? Fue Constantino. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Bizantino? Era Constantinopla. ¿En qué año se fundó la ciudad de Roma, según la leyenda? Es 753 a.C. ¿Quién fue el primer presidente de México? Fue Guadalupe Victoria. ¿En qué año comenzó la Guerra Fría? Fue en 1945. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Es Augusto. ¿Cuál era la antigua capital de Japón antes de Tokio? Es Kioto. ¿En qué año se produjo la caída de Constantinopla? Cayó en 1453. ¿Cuál fue el primer país en otorgar derecho al voto a las mujeres? Nueva Zelanda. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? Fue Fidel Castro. ¿En qué año ocurrió la Revolución Francesa? Si lo sabes, dímelo en los comentarios, te da el si acertaste.